átomos tienen unas partículas positivas, alegres, bien chidas, viendo siempre la mejor parte, protón, siempre positivo, nunca impositivo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos aquí en su programa Protón, siempre positivo, nunca impositivo. Pues bien, el día de hoy tenemos pues algunos temas muy bonitos, muy interesantes para todos ustedes. El día de hoy festejamos a un gran santo, San Luis María Griñón de Montfort. En realidad es un santo que pues se ha hecho mucho más conocido, mucho más famoso en los últimos años. Él es un santo nacido, digamos, o que vivió entre la coyuntura de finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, pero realmente su obra durante algún tiempo estuvo no tan exhibida, no tan conocida a nivel mundial, pero bueno, como les mencionaba, hace algunos años esta grandísima obra mariana que él escribió y que ahorita vamos a profundizar un poco más, tuvo, digamos, su explosión hace algunos años, especialmente, diría yo, por lo que he notado, especialmente después del centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima. Él escribió un libro precioso respecto de la Virgen María, pero no es únicamente un libro como para deleitarse leyendo, sino para poder tener un camino de arranque, para tener una gran familiaridad, una gran confianza, un verdadero amor filial. Iba a decir una gran amistad, pero en realidad un verdadero amor filial hacia la Virgen María. Y bueno, el día de hoy pues celebramos a este gran santo, San Luis María Griñón de Montfort, y dentro de nuestro tema principal tenemos una entrevista muy buena, muy amena, y además pues muy especializada, porque vamos a platicar con Idalia Ledesma. Ella es climatóloga y es licenciada en Ciencias de la Tierra, entonces la verdad es de que en todo ese aspecto del clima, del ambiente, etcétera, pues es muy versada. Vamos a platicar acerca de este tiempo para cuidar más el agua. Estamos en el tiempo de primavera, en el tiempo de estiaje, es decir, el tiempo en el que llueve menos, y bueno, pues es muy importante, es fundamental, diría yo, para nuestros hogares y para nuestras ciudades, pues el cuidado adecuado del agua, pero además pues tenemos que agregar ya, independientemente de la temporada o de la época, tenemos que integrar ya el hecho, la combinación, el ingrediente pues del cambio climático, ¿no? Y evidentemente pues también este punto lo tratamos en la entrevista con Idalia Ledesma. Entonces bien, pues espero que sea de su agrado este programa, que estén muy interesados y que nos acompañen aquí en Protón. Vamos a nuestra primera sección, que es la de El Santoral. Mi tío se llama Anif de la Rev. Yo tengo un primo Usnavi. Ay, esos ni nombres son. Pues el tuyo, ¿de dónde salió? El Santoral. Bienvenidos a nuestra primera sección de El Santoral. Bueno, en esta ocasión, como prácticamente todas las veces, seguimos la geografía de CatholicNet, pero también pues tengo alguna, digamos, quizás no, hace algunos años pues llegué a conocer la obra de San Luis, entonces voy a poder estar integrando algunos comentarios personales pues a esta geografía que pues es un poquito extensa en el catálogo de CatholicNet, pero bueno, espero poderlo aderezar con algunos comentarios pues apropiados para nuestra sección. Bueno, San Luis nace en el año de 1673 en Francia. Tiene una educación en los colegios de los jesuitas de la Compañía de Jesús y en 1700 es ordenado como sacerdote. Él, bueno, pues, digamos, su ministerio sacerdotal lo podríamos como identificar como misionero. De hecho, en algún momento de su vida es nombrado misionero papal. Entonces, él tiene esta característica de poder predicar misiones prácticamente en cualquier parte del mundo.
Entonces, pues realmente este carácter sacerdotal misionero de San Luis María Griñón de Montfort, pues es muy claro en él. También es fundador de 2 congregaciones, y una de las pues aportaciones que tiene San Luis en una cuestión muy importante en su época era una doctrina, o más bien dicho, era como una idea, como un posicionamiento teológico denominado jansenismo. ¿Qué significa el jansenismo? Bueno, aquí en esta idea de jansenismo, que bueno, son ideas que pues se van participando, digamos, en distintas épocas, pero que tiene como idea fundamental, pues que, digamos, el que Dios nos dé su gracia, el que Dios nos dé sus regalos, que Dios nos dé su ayuda, nos dé la vida divina, que es exactamente lo mismo que la gracia, pues depende mucho de nosotros, ¿no? De que nosotros tenemos que ser virtuosos, de que nosotros tenemos que ser muy devotos, de que nosotros tenemos que, pues, dedicarnos fuertemente a la penitencia, y bueno, que prácticamente que la vida de santidad depende de que nosotros seamos unos Rambos en la cuestión del espíritu, ¿no? Y entonces, pues no dejamos como que Dios sea Dios en nosotros. En realidad, siempre en toda vida espiritual, absolutamente en toda, el que da el primer paso siempre es Dios. Si nosotros nos damos cuenta, quizás las personas que se bautizan ya de mayores, pues normalmente son una minoría, digamos, por lo menos en el mundo occidental. En realidad, muchos de nosotros, la gran mayoría de nosotros, pues somos bautizados sin haber tenido absolutamente ningún mérito, ni siquiera haberlo pedido ni de relajo. O sea, no tenemos ni la más remota idea de qué es el bautismo, y sin embargo el bautismo nos abre las puertas a la vida cristiana, ¿verdad? Nos hace hijos de Dios, nos concede el Espíritu Santo, nos perdona el pecado original, perdona todos nuestros pecados. Bueno, que siendo bebecitos pues tenemos solo el pecado original, pero incluso los que se bautizan mayores reciben el perdón de todos sus pecados hacia atrás. Entonces, ¿quién podría merecer el bautismo? ¿Quién podría merecer ser hijo de Dios si, independientemente de que nunca comiéramos, de que hiciéramos ayunos todos los santos días, pues siempre tenemos alguna cuestión ahí, ¿verdad? Y aunque no la tuviéramos, que fuéramos la persona más perfecta del mundo, pues no somos más que seres humanos, y Dios pues es Dios. Entonces realmente con esta teoría del jansenismo pues pensamos que todo depende de nosotros, cuando en realidad pues sí, Dios nos pide esfuerzo, lucha, etcétera, pero en realidad todo viene de la misericordia, ¿verdad? De esta primera entrega que Dios hace hacia nosotros, de todo, absolutamente de todo, ¿no? Y bueno, pues nuestra propia salvación pues depende pues pues de la entrega de Jesucristo en la cruz. O sea, ¿quién podría haber siquiera imaginado el enorme regalo que Dios nos dio en eso, ¿no? Y eso, ¿quién pudo haber pedido, ay, Señor, mándanos a tu hijo, si ni siquiera sabíamos que tenía un hijo? Entonces no podemos pensar que la bondad, las virtudes, la salvación, la gracia, los sacramentos, etcétera, puede depender de lo bien que nos portemos. Siempre tenemos que dejar esta puerta abierta a que es Dios el primero que toma la iniciativa y el primero que tiende su mano, alarga su mano y nos concede algún beneficio, ¿no? Pero en esta idea del jansenismo estaba muy arraigada todo lo contrario, ¿no? Nosotros y siempre nosotros, ¿no? Y evidentemente eso también pues nos iba alejando de los sacramentos. Los sacramentos, sabemos, pues el bautismo, la confirmación, la comunión, la confesión, etcétera, ¿no? La confirmación, hasta sumar 7, ¿no? El orden sacerdotal y el matrimonio. Pero aquellos que se pueden recibir, digamos, de una manera constante, estamos hablando de la confesión y de la comunión, pues la gente estaba así como espinada, ¿no? Como espantada, diciendo, no, pues ¿cómo voy a acercar a la confesión si no hago aquí cosas extraordinarias? ¿O cómo me puedo acercar a comulgar si no sé qué, no? Debo mencionar que, pues, a veces sí podemos tener estas ideas
que a veces pueden dominarnos, pero pues hay que hacer la lucha, porque pues cómo queremos salir, como dice aquí, como sugiere aquí la geografía de CatholicNet, cómo queremos empezar a ser mejores personas, pues si nunca nos confesamos, ¿verdad? Si, ¿cómo podemos o cómo podemos ir superando nuestros vicios, nuestros pecados, nuestras cosas malas, si nunca vamos a pedir perdón, ¿verdad? Si nunca nos reconciliamos con Dios, si nunca dejamos que Él nos dé su ayuda a través de la confesión, o cómo podemos irnos portando mejor a lo largo de la vida, pues si nunca nos acercamos a comulgar, porque, y fíjense que es una idea muy bonita que ha transmitido el Papa Francisco en estos últimos años, que dice que la comunión, es decir, recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, si bien es cierto, pues sí tenemos que ir limpiecito, es decir, no con un pecado mortal, etcétera, ¿verdad? Pues es no un premio para los buenos, sino la fortaleza para los débiles, ¿no? Por ejemplo, hiciste algo malo, bueno, vas, te confiesas y comulgas, pero si vas, te confiesas y después todavía te tardas en comulgar, bueno, pues, la verdad es de que no vamos a tener la fuerza suficiente, ya no deja tú para recibir los sacramentos, sino para llevar una vida más o menos adecuada, más o menos buena, más o menos bondadosa, pues que sepa soportar las contrariedades de la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues San Luis María Griñón de Montfort, pues tiene escritos, tiene un gran impulso para invitar a la gente a que no siga esa doctrina, que realmente siga la auténtica doctrina cristiana, la auténtica doctrina católica, pues de que Dios quiere acercarse a todos y tiene las puertas abiertas para que cualquiera pueda acercarse, aunque sea muy débil, muy pecador, pues incluso una persona con un vicio, pues ¿cómo va a salir de su vicio si no se acerca a Dios, verdad? Y precisamente Dios tiene las puertas abiertas para todos y nos da su ayuda de una manera muy significativa, pues a través de los sacramentos, ¿verdad? Y bueno, pues aquí esta pequeña historia que nos presenta el portal, bueno, pues tiene varias cuestiones importantes de las obras de San Luis María Griñón de Montfort, pero yo quiero dedicarme o detenerme un poquito en este bellísimo libro, Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Bueno, es un libro verdaderamente extraordinario, verdaderamente maravilloso, porque habla de una manera muy teológica acerca de la Virgen María, pero no quisiera decir únicamente como que si tienes curiosidad para saber más de la Virgen o una cuestión así intelectual, no. Él te presenta, te va dando una como radiografía de la Virgen María, cuáles son sus principales virtudes, sus atributos, cómo es que nos quiere ayudar, etcétera. Y además nos propone una devoción muy especial, una devoción muy específica, que es consagrarnos a la Virgen María, ¿verdad? Por ahí también alguno podría decir, pues alguna persona quizás un poquito escrupulosa, o a lo mejor una persona cristiana también, pero no católica, y decir, no, pues es que están poniendo en otro lugar a la Virgen María, y Dios es el más importante, etcétera. Y precisamente también San Luis aclara este punto, dice, nosotros no hacemos nada, digamos, sin Dios. Dice, la Virgen María frente a Jesús, frente a Dios, pues no sería más que un pequeño átomo, o sea, no la estamos poniendo en un lugar que no le corresponde, pero sí es ponernos al servicio de Dios, consagrarnos a Cristo a través de su madre, a través de la Virgen María, ¿no? Pues ella ha sido la mejor discípula de Cristo, o sea, simplemente pensemos, pues los 11 apóstoles, uno de los 12 apóstoles, uno lo traiciona, uno lo niega, casi todos huyen y solamente queda San Juan. Bueno, pues ¿quién queda ahí durante todo el tiempo? Pues la Virgen María. ¿Quién lo dio a luz? ¿Quién lo tuvo en su vientre 9 meses? ¿Quién aceptó este enorme encargo de Dios? La Virgen María. ¿Quién lo acompañó en su destierro a Egipto? La Virgen María. ¿Quién lo acompañó en el Calvario?
la Virgen María? ¿Quién lo estuvo, quién lo acompañó, quién lo enseñó, quién lo apoyó, quién hizo todo por él durante 30 años cuando vivía en la casa materna, casa paterna? La Virgen María. ¿Quién es la más humilde de las criaturas? La Virgen María. Entonces, él va así como escudriñando, como hablando, como desenmarañando, pues, la figura de la Virgen María. La verdad es que es un libro precioso. Pues algunos también podrían opinar que, bueno, se escribió en el siglo XVII, principios del XVIII, que a lo mejor es un poquito farragoso, un poquito barroco, ¿verdad?, en la forma de hablar, pero la verdad es que a mí me pareció extraordinario. Y les digo, no es únicamente como para saciar nuestra curiosidad o, ay, a ver si de verdad está bonito el libro. No, te digo, es más que nada, es una propuesta, ¿no? Y bueno, pues te muestra cómo, por qué hacer la consagración, cuáles serían los efectos de consagrarte, y también pues cuáles son los pasos, etcétera. De verdad que no tiene en absoluto desperdicio leer este libro. Lo puedes conseguir en cualquier librería católica o incluso lo puedes bajar en internet. Yo tengo una versión que descargué de internet. Entonces puedes revisar este libro si te interesa. La verdad es que te va a fascinar. Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Y tiene un pequeñísimo resumen de este libro que se conoce como En Secreto de María. Tiene, digamos, los puntos principales del tratado, digamos, completo, pero entonces es como es un resumencito chiquito de muy poquitas páginas del libro principal, de la obra principal, y estoy hablando del Secreto de María, pero cualquiera de los dos tienen los puntos fundamentales de estas explicaciones que hace la Virgen María, y también de cómo consagrarse, cómo hacer la consagración, la verdadera consagración a Jesús a través de la Virgen María, ¿no? Y él lo explicita muy bien. Dice, no es que hagamos una consagración distinta o un servicio distinto a Dios, sino es a Jesús, la sabiduría encarnada, a través de su madre, la Virgen María, ¿no? Y bueno, como te decía, una cosa que a mí me ha parecido es que antes sí se conseguía el libro, no era como muy difícil encontrarlo, pero estaba como por ahí medio perdidón, no era muy conocido. No, hombre, pero después del 17, después del centenario de las apariciones de la Virgen María, cómo han proliferado grupos y grupos de chat y te mandan los pasos de la consagración, etcétera. Yo te recomendaría, para que tuvieras la película completa, que leyeras el libro, y bueno, con el libro y con hay algunos libros también que se utilizan para que para que conozcas los pasos de la preparación, pero para que tengas la película completa yo te recomendaría que leyeras el libro y bueno, y ahí sí, pues ya dieras el paso a la consagración. Incluso pues te quieres comunicar aquí al programa, con todo gusto pues te informo más acerca de la consagración a la Virgen María. Pero la verdad es que tener una familiaridad, tener un amor filial hacia la Virgen, pues es un regalo completamente inmerecido para nadie y es como tener un tesoro abierto las 24 horas del día, toda tu vida hasta el último suspiro. Entonces, bueno, pues ahí les dejamos un intercesor y un modelo con San Luis María Griñón de Montfort, y él que nos da la llavecita para abrir ese tesoro de la consagración, pues a través de su libro Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Bueno, pues hasta aquí nuestra sección del Santoral. Vamos con nuestra sorpresa musical y continuamos aquí en Protón, siempre positivo, nunca impositivo.
Bienvenidos de nueva cuenta aquí a su programa Proton, siempre positivo, nunca en positivo. Pues bien, espero que les haya gustado nuestra selección musical de este día. Y bueno, pues ahora vamos a dar parte a nuestro tema principal del programa, que es tiempo de cuidar más el agua, ¿verdad? Estamos en una época primavera, tiempo de estiaje, en el que, bueno, evidentemente llueve menos, hay menor cantidad de agua disponible para todo tipo de cuestiones, tanto para la agricultura, para el consumo humano, etcétera, sencillamente porque llueve menos. Entonces, bueno, pues vamos a platicar con Idalia Ledesma. Ella, bueno, pues tiene una gran capacitación en cuestiones ambientales. Hace poquito les decía, licenciada en Ciencias de la Tierra, climatóloga, etcétera, pero bueno, no vamos a andar demasiado en eso porque tenemos preparada la entrevista, ella misma se presenta y bueno, pues vamos a nuestro tema principal aquí en Proton con Idalia Ledesma. Pues muy buenas tardes. Bueno, en esta ocasión tenemos a una invitada muy capacitada, muy estudiada en estos temas pues del clima, en los temas pues de las cuestiones climáticas, y ella es Idalia Ledesma. Y yo quisiera que pues ella nos hiciera el favor de presentarse, pues también para que podamos escuchar un poquito pues aquella preparación que seguramente le ha costado mucho trabajo tener, pero que la capacita para hablarnos de estos temas. ¿Qué tal, Idalia? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jorge. Un gusto saludarte. Gracias por la invitación. Bueno, te cuento un poquito acerca de mi formación académica. Yo soy licenciada en Ciencias de la Tierra por la Facultad de Ciencias de la UNAM. He trabajado como climatóloga y como meteoróloga aeronáutica. ¿Qué más te puedo contar al respecto? No, pues perfecto. La verdad es de que pues son algunas materias o algunas de las carreras que realmente se estudian poco, pero son realmente necesarias para toda la sociedad, ¿no? Sí, así es. Creo que con estos temas del cambio climático y la escasez de agua en México y en el mundo, es muy importante identificar qué fenómenos son los que nos propician lluvia, qué fenómenos son los que la inhiben, e incluso también para estar preparados al día a día con los pronósticos meteorológicos. Sí, claro. Bueno, pues escogimos este tema pues de la época de estiaje, de la poca agua, porque en realidad en esta etapa del año, marzo, abril, siempre nos hablan pues de que hay poca agua en las presas, de que hay que cuidarla, de que pues están tardando las lluvias o de que nos avisan siempre que en Semana Santa, bueno, ya estos últimos años no, pero antes casi todos los años nos decían, vamos a hacer mejoras, reparaciones en el sistema Cutzamala. Entonces, ¿por qué en esta época del año siempre hay como estos fenómenos de la poca lluvia, de la pocas reservas en las presas, etcétera? ¿Qué es lo que sucede, Idalia? Bueno, vámonos por partes. Sí. En cuanto a la temporada de estiaje, se considera que en México, en todo el país, tenemos una temporada de lluvia que es de mayo, finales de mayo hasta finales de noviembre. Y a partir de diciembre y hasta abril se considera temporada de estiaje. Uh-huh. Sin embargo, durante los meses de invierno, que sería principalmente de diciembre a febrero o marzo, tenemos una mayor influencia de los frentes fríos, o sea, estos bajan con mayor frecuencia. Sí. Y estos sistemas favorecen en algunas ocasiones desarrollo de nubosidad que permite la lluvia. Uh-huh. Entonces ahí se ve un poquito subsanado o inhibido la temporada de estiaje gracias a los frentes fríos. Uh-huh. Sin embargo, durante marzo y abril, estos frentes se mantienen sobre latitudes más altas, es decir, sobre Estados Unidos, y ya no bajan con la misma frecuencia hasta la Ciudad de México o incluso hasta la península de Yucatán, ¿no? Por lo que se ve más fuerte este estiaje, o podemos nosotros notar que hay menos días en los que llueve. Por eso es que se intensifica incluso periodos de sequía. Uh-huh. Y tenemos días más calurosos. Algunos gobernantes aprovechan esta temporada justo porque disminuye el flujo de agua en las tuberías, en las presas, para realizar mejoras en cuanto a fugas, si quieren ampliar alguna tubería, si quieren generar otro canal, etcétera. Y aquí en la Ciudad de México, justo como mencionas, aprovechan la temporada de las vacaciones de Semana Santa
porque mucha gente de la Ciudad de México sale de vacaciones. Claro. Entonces hay una menor demanda de agua en las colonias, que permite cerrar tuberías y poder hacer reparaciones justo antes de que comience la temporada de lluvia. Este periodo es muy importante porque permite hacer todas estas reparaciones y concientizar a la gente para que esté preparada para la temporada de lluvia. Entonces, bueno, es un poquito normal que esto ocurra, pero por ejemplo, los niveles que estamos manejando ahorita en las presas o el nivel pluvial que estamos viviendo en estos años, ¿es normal? ¿Se ha alterado? ¿Es menos? ¿O cómo lo es? Pues México, por su ubicación geográfica, si nosotros le damos la vuelta al globo terráqueo y nos vamos al otro lado del mundo, estamos prácticamente a la latitud de los desiertos del Sahara. Entonces, si México fuera un territorio más ancho, ya ves que tienen forma como de una zapatilla, ¿no? Uh-huh. Si fuera un cuadrado, o sea, si fuera un polígono cuadrado, tendría una forma similar de África, ¿no? Uh-huh. Y entonces tendría más desiertos que zonas, pues, con mayor, México tendría más desiertos que zonas con selva, o todas estas zonas como los conocemos en la parte sur-sureste del territorio. Wow. Justamente tenemos todas estas zonas de selva y de climas húmedos y cálidos porque conforme nosotros vamos disminuyendo en latitud, es decir, más al sur en el territorio, tenemos más estrecho el territorio. Por ejemplo, ahí entre Tabasco y Chiapas tenemos algo que se conoce como el Istmo de Tehuantepec y es prácticamente una zona muy estrecha donde se hace como un cuellito de botella con los vientos, y esa zona es muy húmeda, muy cálida, hay muchísima vegetación muy diversa, ¿no? Pero es justo porque tiene la influencia tanto del Pacífico como del Atlántico. Claro, sí. Entre más nos vamos a latitudes más altas, es decir, cercanas a la frontera con Estados Unidos, entonces ahí ya tenemos un territorio más ancho. Y tenemos también una zona que se le conoce como el Trópico de Cáncer, donde la influencia de los vientos disminuye. Entonces tenemos menos influencia de vientos que pueden transportar humedad y por lo tanto Chihuahua, Coahuila, Durango, algunas regiones de Zacatecas son zonas desérticas. Wow. Entonces eso es muy importante. La ubicación geográfica de nuestro país nos da en primera instancia que no es un país donde todos los días llueva. Wow. Y depende de la localización de nuestra ciudad, va a ser más húmedo o va a ser más árido. Wow. Después nos vamos a los meses del año. Como te mencionaba, hay una temporada de lluvia y hay una temporada de estiaje. En la temporada de lluvia podemos considerar el mes de septiembre el más lluvioso. En nivel general, prácticamente en todo el país, durante los meses de agosto y septiembre, prácticamente tenemos 10 a 15 días de lluvia. Y más que nada aquí en la Ciudad de México, la lluvia parece que es godín, ¿no? Porque después de las 5 o 6 de la tarde es cuando se suelta la tormenta. Claro, sí. Entonces, eso también nos da una segunda pauta de por qué algunos meses llueve más, algunos meses llueve menos y la ubicación geográfica. Muy bien. Entonces, y aparte, ya con las tendencias anuales y con todos estos escenarios y estudios que se han realizado del cambio climático, podemos ver si en nuestra ciudad, por ejemplo en la Ciudad de México, la perspectiva de la lluvia es a que incremente o a que disminuya. Y lamentablemente para la Ciudad de México y bastante área de la zona centro del país, los escenarios de cambio climático nos indican que va a haber una disminución de lluvia. Entonces, conforme vamos avanzando, acercándonos a esos periodos de los escenarios de cambio climático, los desiertos que se encontraban desde el norte-noreste del territorio sobre Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, se van a ir recorriendo más al sur, todas esas zonas áridas. Tal vez aquí en la Ciudad de México no vaya a ser un desierto como allá, pero esas orillitas de las zonas áridas van a incrementar, se van a extender y vamos a tener menos días con lluvia. Entonces las zonas o las temporadas de estiaje se van a ver un poquito incrementadas en nuestra región.
No, y además, por ejemplo, hay zonas, por ejemplo, del Estado de México que, pues, bueno, yo no soy experto en eso, pero pues que sí parecen un poco desérticas, ¿no? Hay como, no sé, Cuautitlán, Ecatepec, que están como, perdóname la expresión, pero como muy pelonas, ¿no? Pues yo creo que Justamente, ¿no? si vas en camino hacia Querétaro, por la autopista, cuando vas en camino hacia Querétaro, te das cuenta cómo hay muchas zonas todavía con cerros y montañas, pero el tipo de vegetación que hay son huizaches o pequeños cactus. Eso ya te habla de zonas áridas, Claro. prácticamente. Sí, sí, sí. Oye, Dalia, y bueno, pues ya entonces nos dejas en claro que efectivamente es una etapa del año en la que no llueve mucho o llueve más bien poco, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestro círculo cercano, nuestra casa, nuestra colonia, nuestras oficinas, nuestros lugares de estudio, ¿qué podemos hacer? Pues precisamente para cuidar el agua, ¿no? Y que no suene como esta cantaleta, ¿no? De que, ay, otra vez, hay poquita, bla, bla. Bueno, pues de entrada ya sabemos que no va a haber como siempre, ¿no? Y entonces, ¿qué podemos ir haciendo para cuidarla? ¿Qué acciones prácticas podemos tener? Pues, mira, para no sonar como disco rayado ni con estas frases cliché de cierra la llave y lávate los dientes en un minuto, Claro. podemos irnos un poquito más allá en identificar justamente estas temporadas de estiaje y aprovechar para que en nuestra casa, nuestra oficina o nuestra colonia hacer reparaciones. Por ejemplo, si hay alguna gotera, si hay alguna fuga, limpiar coladeras, eso es indispensable. No se trata nada más de cuidar el líquido que ya está, sino de cuidar el que viene y también nuestra infraestructura y nuestra calidad de vida. Porque muchas veces la basura que hay en la calle que tú tiras y dices, ay, yo ya me deshice de ella y va a desaparecer, no desaparece, termina tapando una coladera y después se generan los encharcamientos y todo el caos en la ciudad. Claro. Entonces, en primera, pues es aprovechar esta temporada de estiaje para hacer reparaciones. Y en segunda, ir investigando en cómo nosotros podemos recolectar el agua de lluvia para cuando sí caiga agua, poderla juntar y no sufrir cuando no haya. Entonces, hay algunos programas, principalmente aquí en la Ciudad de México y en algunas ciudades grandes, hay algunos programas de captación de agua de lluvia en las que invitan a la población a pasar a sus alcaldías y preguntar sobre estos apoyos. Incluso ahorita en internet hay un montón de información en la que cada persona puede hacer su sistema de captación de agua de lluvia casero, así con unos tubos de PVC, un tambo, y tú ya puedes decir, dependiendo de cuánto presupuesto tengas y cuánta material le quieras meter, puedes utilizar esa agua como para regar plantas, para lavar ropa, para lavar el patio, incluso almacenarla con su debida precaución. Y si no, incluso le puedes meter filtros para irla limpiando y todo, y puede servir hasta para la casa. Oye, entonces eso es muy importante. Dime. Por ejemplo, yo recuerdo, y de hecho todavía se ve que, por ejemplo, cuando queda un charquito, queda como un redondel color amarillo, ¿no? Y según dicen que es azufre. Entonces, sí es más o menos, o sea, fácil como dejarla limpia para, a lo mejor no para tomar, pero sí para el uso humano, digamos. Pues debes de tener varios filtros. O sea, en primera, quitar basuras. En segunda, así como cuando en la colonia hay un lugar donde hacen purificación de agua y que tienen ahí que por ósmosis inversa y varios tipos, ahí ya depende qué tanto material y presupuesto tengas para ir realizando todos esos procedimientos. Si no, la puedes almacenar, incluso se puede usar hasta para la lavadora o para regar plantas, o incluso, ya pensándolo así como en los paneles solares, que la gente va poniendo paneles solares, genera su propia energía y se la vende a CFE, pues no sería descabellado pensar que las personas pudieran recolectar su agua de lluvia y por alguna tubería que se desagüe ya en las presas, pero que realmente llegue y no tan contaminada como llega de cuando pasa por todo el asfalto y va barriendo con toda la basura que hay. Cierto. No, y además muchísima del agua de lluvia, bueno, pues tú sabrás mucho mejor, pues se pierde, ¿no? Porque luego caen una tormenta y todo termina en el caño, no realmente
Es rarísimo. Exacto. ¿Y cuánta agua del caño realmente se reutiliza? Pues nada, o sea, sí se reutiliza una gran parte, pero también, o sea, otra cosa que estaba comentando un día es que, por ejemplo, en el sistema Cutzamala llueve en Morelos, en Michoacán, etcétera, y se necesita la tubería para que llegue a la Ciudad de México. O sea, no necesariamente donde llueve es donde va a terminar esa agua que llovió. Si nosotros en la Ciudad de México la captáramos aquí, podríamos utilizar esa agua aquí y no esperar a que se vaya en toda la escorrentía y toda la tubería, llegue hasta Tula y por allá se reparta para otro lado, ¿no? Claro. No, y además, por ejemplo, si dices que, por ejemplo, en septiembre llueve un día sí y un día no, oye, pues es una cantidad de lluvia muy importante. Sí, y incluso en gran parte del país eso pasa, por eso septiembre se considera como el mes más lluvioso de todo el año. Perfecto. Oye, y bueno, pasando a otro tema un poquito pues más global, ¿verdad? ¿Qué efectos tiene? Ahorita nos comentaste un poquito, ¿no? Que México corre el riesgo de que sus desiertos pues vayan más hacia abajo, más hacia el sur. Pero ¿qué otro tipo de efectos tiene este cambio climático? Pues así en general para México y bueno, no tenemos tanto tiempo, pero también a nivel global, o sea, ¿cómo podemos entender estos efectos negativos del cambio climático? Pues mira, muchas veces nos hablan del cambio climático como algo futuro, pero realmente pues ya lo estamos viviendo día a día. Tal vez nos mencionan el cambio climático como las peores catástrofes jamás vistas, ¿no? Pero también lo podemos identificar como antes llovía más o menos mucho, inundaciones donde habitualmente no se registraban, Cierto. La duración de los fenómenos meteorológicos bastante más grande, o sea, que duren más tiempo o que su intensidad sea mayor. Justamente hace como un mes y medio, durante febrero y principios de marzo, hubo un ciclón tropical, un huracán, que duró más de 15 días como huracán sobre las costas de Madagascar. O sea, imagínate tener ahí las lluvias y tener los vientos, la marejada y todos estos fenómenos meteorológicos que ocasiona la entrada de un ciclón tropical durante 15 días. O sea, eso nosotros ya lo estamos viviendo, tal vez no aquí sobre México, pero ya lo vivió Madagascar este año. Incluso tormentas que antes no traían granizo y que ahora se presente con mayor facilidad el granizo porque las nubes se desarrollan más. Si antes medían, no sé, 20 kilómetros o 10 kilómetros, ahora puedan medir otros 5 más, ¿no? Y eso ya le permite tener más agua e incluso desarrollar granizo. Entonces, el cambio climático, en términos generales, se considera a partir de medir una variable, que es la temperatura del nivel del mar, o la temperatura media a nivel del mar en el planeta. Es como si nosotros midiéramos todos los días la temperatura ambiente en la Ciudad de México. Y todos los días, durante más de 40 años, y viéramos que hay una tendencia a que se va calentando, y se va calentando, y se va calentando. Incluso nosotros nos podemos dar cuenta, por ejemplo, en la mañana, que estamos, no sé, a 17, 18 grados, ¿cuál es la sensación térmica, nuestra sensación de confort cuando salimos a la calle y ya luego a las 2 de la tarde cuando estamos a 28 grados, ¿no? Sí, no. Entonces ya tenemos que nos quema, que ya no aguantamos, nos volvemos más irritantes, etcétera. Entonces se le da un monitoreo a esa temperatura, pero no nada más en la Ciudad de México, sino en cada estado, en cada ciudad donde hay estaciones meteorológicas, se toma ese promedio en todo el planeta. Entonces se ha ido identificando que tiene una tendencia de incremento y de acuerdo con pronósticos se estima más o menos en cuántos años podría llegar a 1 grado, en cuántos años podría llegar a 1,5 grados, en cuántos años podría llegar a 2 grados. Ahorita ya tenemos 1 grado, o sea, hace 20 años, hace 30 años teníamos una temperatura de 18 grados a escala global y ahorita podríamos decir que son 19 grados. Y uno dice, bueno, ¿qué tanto es que incremente 1 grado o qué tanto afecta solo 1 gradito? El problema es que no es 1 gradito de manera pareja en todo el planeta. A veces en México puede incrementar hasta 4 grados y en el mar
puede incrementar solo uno, y al momento de hacer el promedio como que esos valores se suavizan. Sí. Pero, ¿qué pasa con el océano si el océano incrementa 1 grado? El océano se puede decir que es nuestro mayor termorregulador. O sea, el océano, por toda su capacidad de almacenamiento de agua, por su oscuridad que tiene en el fondo, etcétera, es más difícil que se caliente. Wow. O sea, en la mañana la superficie del mar se puede calentar 1, 2, 3 grados, y en la tarde puede bajar otros 2 graditos, ¿no? Pero es muy difícil que ese calor se mantenga ahí. Ya que se logra calentar el océano, ahora es muy difícil que ese calor salga. Entonces se va calentando, se va calentando, se va calentando. ¿Y qué pasa en los océanos? Pues el océano trata de regular toda esa energía que tiene y trata de, así como el agua en un bote. Si tú le empiezas a mover, se revuelve, y si hay basura, se revuelve en todos lados la basura. Entonces trata de mandar calor del sur a calor del norte por medio de corrientes. Y esas corrientes van generando ciclones tropicales, van generando tornados, afectan toda nuestra atmósfera. Y es lo que nosotros estamos identificando como un incremento en la intensidad de los fenómenos atmosféricos. Y ya después, eso aunado a que si esos fenómenos tocan tierra y nos afectan directamente, pues afectan nuestra infraestructura, nuestra calidad de vida. Y si el océano se calienta, también puede incrementar el nivel del mar, y eso podría estar afectando todas nuestras zonas costeras, y es lo que mencionan en muchas noticias, que se podría estar desapareciendo la península de Yucatán, que si la península de Baja California, y no es tan descabellado, realmente eso va a ir ocurriendo porque va a ir incrementando el nivel del mar. Esos son algunos de los efectos que tiene el cambio climático: incremento del nivel del mar, incremento de la temperatura, incremento en la intensidad de los fenómenos atmosféricos, que haya sequías donde antes no las había, que haya inundaciones donde antes no las había, y todo eso va a generar pues las migraciones climáticas que ya hemos estado viendo. Por ejemplo, allá en Turquía, derivado de las grandes inundaciones y de los terremotos, pues hay muchas migraciones que no tienen nada que ver con cuestiones bélicas o de guerras, sino que realmente las condiciones ambientales ya no son óptimas para que la gente se siga desarrollando ahí. Claro, sí, tienes mucha razón. Después de los terremotos que fueron muy fuertes por allá, como en una semana o 15 días les llovió durísimo, y sí, efectivamente pues era casi imposible, porque sobre los escombros pues venía toda la lluvia, ¿no? Y también recuerdo que hace poquito, también tendrá menos de un mes, en zonas muy pobladas de Estados Unidos, me parece que era Fort Lauderdale, también hubo una tormenta o un ciclón, no sé, y también la gente iba en lancha. Lo que le llaman ciclón bomba, ¿no? Donde realmente no se hubiera imaginado que íbamos a ver así a un país tan desarrollado como Estados Unidos saliendo en lanchas y rescatando gente de los techos y esas cosas, ¿no? Híjole, pues mira, la verdad es de que nunca había escuchado una explicación como tan profunda. O sea, sí sabía más o menos lo que era el cambio climático, pero nunca así como de una forma tan esquemática, ¿no? Y pues también pues ver cómo pues los efectos ya están aquí presentes, ¿no? Hablaste del granizo, también hay zonas, ¿no?, donde ya el granizo es gigantesco, ¿no? Ya son como pelotas, y bueno, evidentemente pues pueden destruir muchísimas cosas. Sí, justamente ahí es donde entra la parte del riesgo y la vulnerabilidad. O sea, qué tan vulnerables somos nosotros como seres humanos y nuestra infraestructura ante los riesgos que representan los fenómenos meteorológicos. Perfecto. Entre más vulnerables seamos, si los fenómenos son más intensos, pues nos van a afectar mucho más. Claro. Oye, pues mira, la verdad es que es muy interesante este tema. Desgraciadamente, pues el tiempo no es tan extenso. Pero ¿qué recomendación nos harías? Hoy hablamos del tema del agua, pero ¿qué recomendación nos harías para que también, digamos, nosotros pudiéramos ir frenando en nuestro entorno pues este cambio? Pues tanto las acciones individuales como en colectivo funcionan. Yo creo que si nosotros tratamos de hacer cambios en nuestra vida diaria, tanto de consumo como de transporte, como tan solo el poderlo compartir con otra persona y contarle la problemática y que lo entienda, eso ya es una ganancia, porque hay muchas personas
que incluso no saben que el cambio climático los puede afectar también a ellos. Piensan que solo es un tema de ciudades desarrolladas o que solo es tema de los países que le consideran como tercer mundo. O sea, no, eso a mí no me va a afectar porque yo vivo aquí en mi casa y tengo un trabajo y voy y vengo diario y estoy bien. No, a todos nos va a afectar. Y la otra es sumarse a movimientos colectivos. Eso de las marchas muchas veces dicen que no funciona, que sí está bien, que sí está mal, pero hay otras formas de exigirle a nuestros gobernantes que pongan atención y que generen leyes y que generen políticas públicas respecto a estos temas. Entonces, si entre más ciudadanos les mostramos nuestro interés en estos temas y estamos informados, ellos se van a ver obligados a voltear a ver el tema y a decir, okay, entonces una de mis propuestas para ganar votos o no ganar votos tiene que ser este tema. Incluso también la migración a otras tecnologías puede servir siempre y cuando estando informados qué impacto ecológico tienen esas nuevas tecnologías. Porque muchas veces dicen, no, sí, vamos a pasarnos a carros eléctricos, pero ¿qué impacto tiene la generación de esas baterías de los carros eléctricos? Entonces, todo esto es un tema de estar informados, ir leyendo más. Las acciones individuales cuentan, pero también hay que unirnos como sociedad para ir cambiando nuestros hábitos de consumo. Pues sí, realmente sí hemos generado todo de una manera que pues generamos muchísimo desperdicio, gastamos muchísima energía y bueno, pues nada se desvanece solamente por arte de magia, ¿no? Todo tiene esta pues consecuencia en el ambiente. Pues Idalia, pues te agradezco muchísimo tu participación y bueno, pues esperamos en Dios que no sea la última vez. Muchas gracias, José, por la invitación y claro que sí, cuando guste. Pues muchas gracias, Idalia. Pues esta fue nuestra entrevista con Idalia Ledesma. Espero que haya sido muy interesante para todos ustedes, pero sobre todo que haya sido aleccionadora, que podamos ir aplicando algunas cositas pues para ir mejorando pues también la calidad del ambiente en el que nos desarrollamos y que pues finalmente vamos a heredar a otras generaciones. Bueno, antes de concluir esta emisión, que ya estamos aquí a escasos minutos, simplemente quiero recordarles la cita de mañana. Recordarán, la semana pasada hablamos sobre la marcha de Pasos por la Vida. Bueno, la edición de este año, les recuerdo, va a ser el día de mañana. A partir de las 10:30 de la mañana está citada la concentración ahí en el Monumento a la Revolución y después, bueno, pues va a ir caminando. Va a haber algunos cambios porque estaba citada para terminar, me parece, en la Suprema Corte de Justicia, pero bueno, si ustedes no han visto las noticias, ahorita hay un plantón ahí en contra de la presidenta de la Suprema Corte porque se opuso, creo que al plan B o no me acuerdo. Bueno, la Suprema Corte pues no dictó como inconstitucional pasar la Guardia Nacional a la Sedena. Y bueno, pues allá se puso un grupo de personas para insultar a la presidenta de la Corte y bueno, ya se hizo un plantón ahí horrible. Entonces, la marcha va a variar y va a cambiar hacia la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, en la Cámara de Diputados local. Entonces, bueno, la marcha sigue en pie, sigue firme, de Pasos por la Vida, pero va a cambiar de ruta y va a pasar ahora a la Cámara de Diputados de la Ciudad de México. Entonces, nada más les recuerdo, mañana, sábado 29, 10:30 de la mañana, el Monumento a la Revolución, y bueno, pues de ahí ya empieza el recorrido. Entonces, bueno, pues nada más nos quedamos con esta recomendación que también hace Idalia, pues de participar más, ser más ciudadanos, ser mejores mexicanos, más comprometidos con aquellos temas que son importantes para todos. Pues ahora, pues sin querer se juntaron dos muy importantes, ¿no? La vida del planeta y pues también la vida de los más indefensos, que son los no nacidos. Bueno, pues les agradezco mucho, los esperamos a todos mañana en la marcha, y esto fue Protón, siempre positivo, nunca en positivo. Nos vemos el próximo viernes, primero día. Ahora formas parte de esta comunidad de partículas positivas. Te esperamos la próxima en Protón, siempre positivo, nunca impositivo.